Gabriel Zanotti. Lo voy a presentar rápidamente, porque sospecho que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Para quienes no lo conocen, ¿lo conoces, Gabriel? Gabriel Zanotti, doctor en filosofía, es profesor en la Universidad Austral y en ESEADE, es director académico del Instituto Acton, es autor de una extensa obra y ha publicado en journals y revistas académicas especializadas de la Argentina y del mundo. Bueno, brevemente, para hablar un poquito más de Gabriel. Gabriel, yo creo que, a diferencia de muchos grandes pensadores de la filosofía que se han contentado con escribir un libro significativo y seguir extendiéndolo y desarrollándolo a lo largo de su obra, cosa que en muchos casos ha resultado una contribución invalorable para la filosofía, Gabriel, al igual que por citar dos filósofos contemporáneos, o bastante contemporáneos, que son Popper y Robert Nozick, yo creo que Gabriel no se contentó con escribir un solo libro, sino que escribió varios libros muy significativos. Exacto. Vos lo conocías en una época. Bueno, y finalmente, otra cosa que me gustaría decir de Gabriel para dejarlo hablar, porque es a quien vinieron a escuchar, es que Gabriel ha sido, y mirá la palabra que voy a utilizar, Gabriel, ha sido el ejemplo paradigmático de brillantez y generosidad para con nosotros. Así que eso siempre te lo vamos a agradecer. Gabriel ha sido conferencista en todos nuestros congresos y esperamos que así lo sea por los siglos de los siglos. Así que, Gabriel, sin más, prende el micrófono, que si no, no te van a escuchar, y te escuchamos ansiosamente. Donde decía Bien, ante todo, hablando en serio, estoy muy agradecido de estar acá de vuelta y la insistencia con la cual todos los años Federico logra que yo venga. Bien, lo más importante que tienen que saber de mí es que todo el mundo puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que voy a decir también. O mejor dicho, con esto último que acabo de decir también. Es así. Chistes no voy a hacer planificados, tengo uno solo planificado. Los demás son espontáneos, o sea que cuenten la suerte de que no aparezcan, ¿no? El único chiste planificado es que vos sabés cómo quedó Popper después de leer a Kuhn. Tengo miedo de preguntar. En estado crítico. ¿Qué tal? Bien, toda la noche lo estuve pensando. Bueno, bien, entonces, por supuesto tengo que agradecer también a la empresa de PowerPoint que contraté, fíjense, el color, el diseño, todo eso, impresionante. Bien. Vamos a hablar entonces de algo que es una vuelta de tuerca adicional sobre mis reflexiones sobre la relación entre la economía y la teoría de la interpretación. Esto es la hermenéutica, que es el tema que lo tiene fascinado a Federico Fernández. Y la ponencia, como habrán visto, se llama El precio como mensaje. O sea, voy a terminar de desarrollar una idea que tengo hace mucho tiempo, que de algún modo retoma la idea de Hayek sobre el precio como síntesis de conocimiento disperso, donde ahí voy a tratar de aclarar que el precio es como cualquiera de los otros mensajes hablados y escritos que todo el día estamos pronunciando. Por ejemplo, esto que estoy diciendo en este momento. Bien, por lo tanto, vamos a repasar algunas cuestiones de hermenéutica que nos ayudan a entender el mensaje desde el punto de vista de la teoría de la interpretación. Ante todo, la noción de mundo, que fue desarrollada en el siglo XX, ¿no? Por Edmund Husserl y sobre todo en especial interés para la escuela austríaca por Alfred Schutz. Alfred, no el de Batman, ¿okay? Sino Schutz. Bueno, bórrenlo eso. Que fue discípulo de Husserl y de Mises al mismo tiempo. ¿Qué significa mundo? Bueno, para dar el ejemplo que da Alfred Schutz, fíjense que los elementos físicos que hay en este momento
en este lugar podrían dar para, por ejemplo, un juzgado o una conferencia, ¿no? ¿Cómo diferenciamos entre una cosa y otra? No por los elementos físicos, sino por las relaciones entre nosotros, por los roles entre nosotros que presuponen acciones intencionales libres que tienen fines que se interrelacionan, y eso constituye el mundo. Decir que estamos en una conferencia es mundo. O sea, nuestro mundo en este momento, ¿en qué mundo estamos? Estamos en una conferencia, en un congreso sobre la escuela austríaca. No es algo físico, sino que es un conjunto de relaciones entre nosotros. ¿Ah? Eso es mundo, ese es el giro que la palabra mundo tiene en Husserl, en Schutz, etc. Gadamer luego toma esta misma noción de mundo y, dejando de lado el pequeño detalle de que pasa en el medio por Heidegger, Heidegger era un norteamericano que se llamaba, no, era un alemán que se llamaba Deger y fue a Estados Unidos y dijo, ah, Heidegger. Bien, bueno. Entonces, algunos no lo conocían. Digo a chiste, no a Heidegger. Y Gadamer le agrega la noción de horizonte. ¿Qué significa? Es el mismo mundo del que está hablando Husserl desde el punto de vista de la historicidad del horizonte. ¿Qué quiere decir la historicidad? Que todo mundo sea en una circunstancia histórica específica, de esto también hablaba Ortega, en una circunstancia histórica específica que no es pasada, sino que vive en ese momento. Por ejemplo, en este momento nosotros sabemos qué significa estar en un congreso porque venimos de un horizonte griego, judío-cristiano, donde asistir a una de estas conferencias forma parte de una historia, no que conocemos, sino que forma parte de, del horizonte, justamente desde el cual concebimos el mundo, ¿no? Para decirlo de una manera más sencilla, la historia, no como historiografía, sino lo que sucedió no es lo que sucedió pero murió. Lo que sucedió es lo que sucede, lo que está vivo, es la historia en cuanto sigue influyendo en nuestra circunstancia presente. Para lo cual no se necesita saber historia, esa es la diferencia entre conciencia histórica e historicidad. La conciencia histórica es la conciencia de que la historia nos influye, la historicidad es que la historia nos influye aunque no lo sepamos. Esto es muy importante porque habitualmente los paradigmas positivistas tratan de excluir la historicidad. Por eso, por ejemplo, casi todos ustedes habrán estudiado física sin historia de la física, ¿está? O la monstruosidad de estudiar economía sin historia de la economía. Y ni que hablar con algunos filósofos que estudian filosofía sin historia de la filosofía, sobre todo cuanto más duro es el paradigma. Bien, juegos de lenguaje es la noción que viene de Wittgenstein. Esto es, el lenguaje es acción. El lenguaje no es simplemente una palabrita que designa una cosa física, sino que el lenguaje es hacer algo. Es acción y por lo tanto el lenguaje constituye mundo. Forma parte esencial del mundo y de los horizontes. Nuestras maneras de hablar no son simplemente usos y costumbres lingüísticos neutros, sino que constituyen mundo. Esto es, hacen la realidad. El lenguaje no transmite la realidad. El lenguaje es parte esencial de la realidad social. Entre paréntesis, les quiero decir que esto lo dice von Mises en Teoría de Historia, de manera muy clara, ¿no? Así que en ese sentido, y hablando de von Mises, el lenguaje es acción humana y la acción humana constituye el mundo. La relación que estoy haciendo entre juegos de lenguaje, horizonte y mundo viene de el excelente y desconocido filósofo argentino, Francisco Leocata, que como no vive en Francia y no escribe en francés, es desconocido. Así de simple. Bien, sobre todo para los argentinos. Okay. Un filósofo que vive en Francia, en francés, y difícil, y es un genio. Bueno, y por lo tanto forma parte de los juegos del lenguaje la intención del hablante, o sea, el para qué. ¿Para qué estoy diciendo algo? Estoy diciendo algo con la intención de modificar la relación con el otro. Estoy diciendo algo con la intención de comprometerme a mí mismo con una determinada realidad. Por ejemplo, prometo que me callaré. Bien, entonces esas intenciones del hablante forman parte, mejor dicho, de los juegos de lenguaje cotidianos. Permanentemente nosotros manejamos juegos de lenguaje, lo que pasa es que no lo sabemos. El manejo de los juegos de lenguaje es una lengua materna cultural que aprendemos. Es lo que Wittgenstein, mejor dicho, es lo que desde Wittgenstein se llama el contexto pragmático. No pragmático como Martínez Dios, porque estamos en un país donde... No, pragmático en el sentido de que pragma de relación entre los intérpretes, relación entre los actuantes, entre los
están hablando. Bien. Todo esto formaría parte de la teoría hermenéutica básica que nos permite entender qué es un mensaje. Por ejemplo, si yo en este momento digo hola, ¿qué tal? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, cuando yo digo hola, ¿qué tal? Si acá yo lo pudiera escribir, en mí, en el hablante, hay mundo, historicidad, juegos de lenguaje, etcétera, etcétera, que están presupuestos en ese hola, ¿qué tal? Y en el que recibe el hola, ¿qué tal? Hay mundo, historicidad. Cuando el mundo, la historicidad, el juego de lenguaje, etcétera, etcétera, es relativamente coincidente entre el emisor del mensaje y el destinatario del mensaje, entonces hay entendimiento. O sea, se entiende el mensaje e incluso el sentido del mensaje está relativamente claro. Cuando el mundo, el horizonte y los juegos de lenguaje son diferentes o bastante alejados, entonces las posibilidades de malos entendidos o de no interpretaciones son cada vez más son habituales. ¿Está? Bien. Esto es típico, en serio, se podrían hacer muchos chistes, y no voy a citar ningún ejemplo pero muchas veces, ¿cómo puede decir que tal cosa? ¿Cómo puede ser? Y habitualmente nuestra hipótesis es que este tipo está demente, está loco. No. Puede ser que diga tal cosa precisamente porque todo su mundo, su horizonte, lo mueve a decirlo. Claro, como no es nuestro mundo ni nuestro horizonte, entonces nos parece una locura. Pero la gran colaboración teórica de la filosofía hermenéutica es que todo mensaje tiene su sentido, todo mensaje es inteligible, todo mensaje tiene sentido desde el horizonte del que lo pronuncia. El asunto es que nosotros podamos comunicarnos con ese horizonte, ¿no? Que por supuesto Thomas Kuhn llamaba comunicación de paradigmas. Bien, sí. Yo pensé que me decía que ya me vaya, pero es un típico ejemplo de malentendido. Bueno, dado todo lo que acabo de decir, ¿cómo influye esto en concebir al precio como un mensaje? Bien, en primer lugar, recordemos la definición de Hayek: síntesis de conocimiento disperso. Atención con la palabra conocimiento, porque acá estamos insistiendo en la diferencia entre conocimiento e información. Hayek, en Economics and Knowledge, oscila entre poner information y poner knowledge todo el tiempo. Y esa oscilación lingüística ha generado incluso la interpretación neoclásica de Hayek, donde el precio es un dato, ¿no? Uno de los grandes aportes que la hermenéutica tiene para hacer a la escuela austríaca y la escuela austríaca a la hermenéutica es que no hay información en economía, lo que hay es conocimiento, saber, interpretación de lo que hacemos al ser oferentes y demandantes. Conocimiento en el sentido de que entendemos qué nos quiere decir el vendedor con su oferta, entendemos qué quiere decir el comprador con su demanda. Ese entendimiento no es un dato, sino que es una interpretación que depende de todos los elementos anteriores. Cuando son compartidos, no hay problema. ¿Tá? Por lo tanto, el precio es una síntesis de conocimiento disperso, no es una síntesis de información dispersa. La palabra bits de información, que lamentablemente utiliza Hayek en su artículo, sigue generando en la escuela austríaca problemas epistemológicos. Eso es de lo que hablé en el 2010. La escuela austríaca sigue estancada en sus debates epistemológicos porque no asume el abandono total de la noción de información. Bueno, lo dije muy entusiasmado, el entusiasmo no prueba nada, desde luego, ¿no? Pero, en fin, pero como ven, yo me lo creo. Bueno, el segundo tema ya lo dijo: conocimiento, no información. Tercero, oferta y demanda hablan. ¿Qué quiere decir que hablan? ¿Qué hablan? Listo. Con actos perlocutivos abiertos. ¿Qué quiere decir? Cuando un vendedor, comillas, fija el precio, no fija el precio. Lo que está haciendo es decir su evaluación subjetiva al comprador. ¿Por qué se llama acto perlocutivo abierto? Porque el acto del habla perlocutivo es un acto del habla por el cual intentamos convencer al otro de un curso de acción o de pensamiento. Por ejemplo, cuando Federico intenta convencerme de que me calle, por ejemplo, acto del habla perlocutivo. Él intenta que yo me calle, ¿no? No lo logra, como ustedes podrán ver. Entonces, ahora, gran parte de los actos del habla perlocutivos tienen un problema moral si son ocultos. O sea, si yo estoy tratando de que el otro tenga un curso de acción o de pensamiento, pero no se lo digo.
entonces no engaño. Eso se llama acto perlocutivo cerrado, oculto. Los actos de compraventa, conocidos los usos y costumbres del horizonte cultural en cuestión, son actos perlocutivos abiertos, o sea, es un juego conocido, tanto por oferentes como por demandantes. Por ejemplo, Warren y Bond, cuando yo estuve en Guatemala por primera vez, yo no entendía los actos del habla de los mercados indígenas, que son totalmente diferentes a los nuestros. Pero hay que estar ahí, comprenderlos, entenderlos, y entonces uno procede en consecuencia. ¿Ah? Por supuesto, mi mujer Marcela los entendió en 3 segundos. ¿No? 3 segundos. ¡Ah! A mí se me puso una vendedora, me dijo, este pianito con un pianito de madera, ¿no? Ahí en Chichicastenango. $500. Yo dije, no. Entonces, la vendedora se me puso al lado, empezó a decir, 450, 400, 350. Y yo dije, esta mujer está loca, ¿qué pasa? Mi mujer, tarado, te está diciendo que te lo está rebajando. Listo. Y mientras vos sigas caminando, ella va a seguir caminando con vos. ¿Cómo lo aprendió ella así de golpe? Eso se llama comprensión del horizonte. Bien. Eso es un acto perlocutivo abierto. No hay nada de qué quejarse. La cuestión es conocer el horizonte donde el acto de perlocutivo se maneja. Entonces, la oferta dice su evaluación subjetiva ¿a quién? Al comprador. El comprador, a su vez, dice su evaluación subjetiva al vendedor. O sea, acepta o no acepta el precio o entra en el proceso de regateo. Y por lo tanto, cuando los que están hablando, oferta y demanda, se ponen de acuerdo, surge el precio. El precio es precisamente el acuerdo entre las valoraciones subjetivas de oferta y demanda. Pero como ven, es un tema de lenguaje, es que se están comunicando. Todo esto es la interpretación hermenéutica de todo lo que Hayek desarrolló en Economics and Knowledge y The Use of Knowledge in Society, ¿no? Donde incluso acuérdense que Hayek habla de la familiaridad de compradores y vendedores, del conocimiento disperso, bueno, un sinfín de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? El problema es la utilización del término información, que fue utilizado como dato. Bien. Por lo tanto, acá hay un doble proceso hermenéutico, porque por un lado, oferta y demanda se ponen de acuerdo, surge el precio, pero el precio a su vez es leído, o sea, es interpretado por otros oferentes y demandantes. Acá, The Use of Knowledge in Society. ¿Está? O sea, siempre que decimos leer es interpretar. ¿Cómo lee fulanito las cosas? Leer es interpretar. Estamos siempre leyendo. ¿Ah? O sea, estamos siempre tratando de entender la conducta, el lenguaje, la mirada del otro. Entonces, cuando surge un precio como acuerdo, millones y millones y millones de oferentes y demandantes desconocidos para nosotros leen el acuerdo y lo interpretan en función de su evaluación subjetiva, lo cual incluye sus expectativas hacia el futuro. ¿Sí? O sea, si voy a comprar o no, y a qué evaluación subjetiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las expectativas y las interpretaciones en el mercado son prácticamente su realidad más importante. Eso es el mercado, están interpretando permanentemente oferta y demanda, lo que están haciendo, lo que están diciendo, lo que están hablando, ¿no? Y estos son los millones y millones y millones de conocimientos dispersos que pueden confluir en el precio, conformando luego el orden espontáneo. ¿Tá? Y este es el motivo por el cual, obviamente, esto se escapa a cualquiera que quiera atrapar esto, no solamente porque no se puede. La cuestión no es decir, nadie puede tener todos estos datos. La cuestión es decir, no hay datos. ¿Listo? Hay interpretación del acuerdo, en todo caso, del día anterior. ¿Cómo interpreto a cuánto cerró el precio ayer? Pero eso no es un dato. Eso es discovery. Eso es presuponer qué voy a hacer. Bien. Consecuencias para la escuela austríaca. Ahora sí puedo cambiar. Consecuencias para la escuela austríaca. Viste que no me estoy acercando acá, ¿no? ¿Ves? Que no voy a caer. Bueno. Bien, lo primero ya lo dije, el precio no es información, no voy a agregar al respecto, ¿no? Pero se podrán imaginar que en esto radica, sí, voy a agregar. Acá está la clave de la diferencia epistemológica entre austríacos y neoclásicos, incluso con neoclásicos partidarios del mercado libre. O sea, seguir manejando precios como información es lo que tiene estancado a los neoclásicos y a los austríacos que siguen manejando el mismo tema, ¿no?
Esta es la gran diferencia epistemológica. El precio es lenguaje y por lo tanto la escuela austríaca debe incorporar dentro de su corpus el estudio de la hermenéutica, o de lo contrario no se entiende lo que es un precio. Una conclusión importante incluso para gran parte de la modificación del paradigma de la escuela austríaca. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo que estamos diciendo, hay mucha hermenéutica en economía. Por un lado, por el lado del economista teórico, por el lado del que hace escuela austríaca de economía desde el punto de vista teórico. ¿Por qué la escuela austríaca define, cosa que molesta mucho a los positivistas? Por ejemplo, en von Mises, el precio es tal cosa, la tasa de interés es la diferencia entre el valor presente y el valor futuro. La moneda es un medio de intercambio general. ¿Por qué el austríaco puede definir? Porque interpreta una intersubjetividad específica, o sea, porque interpreta un aspecto del mundo interhumano que llamamos precio, tasa de interés, capital, que depende, obviamente, de los encuentros subjetivos de las personas y de sus interpretaciones. Entonces, pero acá viene un punto importante. Esto no relativiza el conocimiento teórico, al contrario, esto permite profundizar en la esencia de una determinada relación intersubjetiva. Por ejemplo, cuando yo digo la moneda es tal cosa, no me estoy refiriendo a este o aquel intercambio producido ayer, hoy o mañana, sino que me estoy refiriendo a la esencia de todos los intercambios realizados y que se realizan. O sea, me estoy refiriendo a cuál es la esencia, y lo digo de vuelta, de esa relación intersubjetiva que llamo moneda. Este es el motivo por el cual la hermenéutica de la cual estoy hablando abreva fundamentalmente en Husserl y en el conocimiento de la esencia de las relaciones interhumanas. ¿Está? Y esto es lo que puede conectar a su vez la escuela austríaca con Husserl y con toda la escolástica que manejaba la misma noción de concepto objetivo. Lo que pasa es que acá la noción de concepto objetivo no se refiere entonces a una cosa física, sino a una relación intersubjetiva. Por lo tanto, hay hermenéutica en el teórico porque el teórico de la escuela austríaca tiene un análisis fenomenológico, diría Husserl, sobre cada una de las relaciones intersubjetivas. Cuando ustedes leen el libro de von Mises y empiezan a ver cómo él va definiendo precio, capital, interés, etcétera, etcétera, eso es lo que él está haciendo. Aunque, detalle epistemológico interesante, en parte sí, él le dio una perspectiva hermenéutica por el lado de Max Weber y la comprensión, en parte no. Cuando las aguas se separan entre el neocantismo de Mises y Hayek y la filosofía continental, que yo estoy trayendo ahora a colación. Bien. Por el lado de oferentes y demandantes, ya lo dije, o sea, en economía es todo oferta y demanda de lo que fuere, ¿no? Eso es el fascinante slide anterior, lleno de luces, preparados, colores, etc. ¿Ah? Bien, por el lado de oferentes y demandantes, todo el día oferentes y demandantes están leyendo, están interpretando la evaluación subjetiva del otro. ¿Ah? Por el lado del economista de coyuntura, o sea, el economista que trata de predecir qué va a ocurrir en función de las circunstancias existentes, también lo que está haciendo el economista de coyuntura es tratar de interpretar una serie de circunstancias que escapan a la universalidad de la teoría, pero que no podrían ser interpretadas si la teoría no lo proveyera a él de esos elementos teóricos fundamentales. O sea, si ustedes están de acuerdo con von Mises y con su teoría económica, entonces van a interpretar de un determinado modo lo que está ocurriendo en la Argentina hoy, en Guatemala hoy, en Estados Unidos hoy, en Europa hoy. ¿Por qué? Porque ese cuerpo teórico les va a permitir entender una situación concreta y por lo tanto hacer una predicción totalmente falible, no específica, específica, de lugar y tiempo en función de cómo el economista de coyuntura haya logrado manejar una serie de circunstancias cuya complejidad siempre se escapa. Pero precisamente para que los fenómenos complejos no nos confundan absolutamente, la teoría es lo que nos permite interpretar fenómenos complejos que de otra manera serían ininteligibles. ¿Ah?
¿Quién es el ejemplo de economista de coyuntura? Von Mises, 1908-1934, asesor de la Cámara de Comercio vienés. En general acertaba. Listo. En general acertaba, pero a veces no, ¿eh? Por ejemplo, no es políticamente correcto decir en estos santos ambientes austríacos que, por ejemplo, en 1921 von Mises recomendó al Banco Austríaco unirse al Banco Central Alemán para evitar la inflación. Están los dos papers ahí, recomendados, para evitar la inflación. ¿Se equivocó? Y sí se equivocó, pero se estaba metiendo en el barro de las circunstancias históricas y eligió entre mal menor y mal mayor. Mal menor en su momento, Banco Alemán. ¿Se equivocó? Sí se equivocó. Bueno, eso es lo que pasa cuando salimos de la pura teoría y tratamos de hacer algo por este mundo. Bueno, bien. Pero es importante este ejemplo, ¿eh? No me van a negar, algunos no se lo esperaban, ¿eh? Von Mises pecó así. Impresionante. Economista de coyuntura, predijo mal, recomendó la unión con un banco central. Fascinante. Bien. Bien. Y la importancia para la cuestión es lo que dije antes. En la medida que la escuela austríaca no pueda incorporar todo esto a su corpus teórico, en la medida que la escuela austríaca no pueda incorporar todo esto a su manera de autopresentarse epistemológicamente, va a seguir ahí entre semi-confundida con el ambiente positivista y neopositivista que todavía nos rodea, donde la economía son datos, son hechos, son cifras, ¿está? Y además, me parece que, como dije hace 2 años, es una clave para salir del estancamiento epistemológico donde se encuentra actualmente la escuela austríaca, ahí casi detenida entre la pelea entre misianos, hayekianos, que a priori, que a posteriori, que la luna, que Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien ahora los austríacos se están dedicando mucho a la teoría del ciclo, pero en parte, no solamente porque en el 2008, no solamente porque en este momento está muy bien dedicarse a la teoría del ciclo, sino porque tengan en cuenta que muchos de los que ahora se están dedicando a la teoría del ciclo, hace 20, 25, 30 años hacían epistemología y se agotaron, se cansaron, ¿no? Esto no da para más. No da para más porque la escuela austríaca, por el neokantismo de Mises y Hayek, no logra incorporar a la fenomenología de Husserl y menos aún a la versión husserliana de la hermenéutica de Gadamer. El que intentó hacer esto, y es un homenaje hacia él, es Don Lavoie, o Don Lavoie, como lo quieran pronunciar, que lamentablemente muerto muy joven, a sus 50 años, que dejó una serie de discípulos. El más importante es Peter Beck, quien permanentemente recuerda todo esto. Y ahí vienen otros discípulos de Don Lavoie, como Pitrico, Stephen Horvitz, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso es un tema para seguir profundizando. Mi diagnóstico es que como intentaron ir directamente de la economía a Gadamer, y acá Federico se va a poner contento, intentaron ir directamente a Heidegger y Gadamer, sin pasar por Husserl y por el tema del sentido, y por el tema de la definición, y por el tema de la universalidad, etcétera, etcétera, ahí también se produjo un problema y por algo quedaron ahí como una especie de limbo epistemológico. Bueno, no me vas a negar que ya dije suficientes macanas. Es más, doy vuelta a la hoja y ya no hay nada. Lo cual, fíjense, ven, esta conferencia que sigue es heideggeriana, porque es la nada. ¿Okay? Bueno, o la teología negativa, ¿no? Bien, bueno, recuerden que todo el mundo puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo haya dicho, incluso con esto que estoy diciendo en este momento también, así que, perdón, lo digo si querés más despacio. Recuerden que cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo haya dicho, y como estoy casi seguro que es imposible que hayan estado todos de acuerdo, tiene que haber alguna pregunta. El micrófono, no. ¿Querés que entregue el cerebro? Tu cerebro pertenece al Estado. Ahí atrás hay una... Dentro del poco. Antes aprovecho en mi rol de
organizador, para recordarles, creo que voy a hacer, para recordarles que ahora tenemos el break del almuerzo y regresamos a las 15 horas, les rogamos la mayor puntualidad posible. Yo no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos no me queda claro algo. No me queda claro la cuestión del conocimiento y la información. Sí. A mí me da de pronto la idea de que conocimiento podría definirse como información procesada, pero es una definición que se me ocurre en este momento y no tiene ninguna profundidad, ¿no? O sea, digamos... No, sí, la tiene, lo viste claro. Mira, te lo digo más simple. Información es el canal físico donde queda grabado el mensaje. Papiro, papel, silicio. Conocimiento es de qué manera la inteligencia humana entiende el mensaje y por lo tanto lo interpreta. Incluso en el mensaje hablado, en este momento, el canal físico es la laringe, las ondas sonoras. El conocimiento es la comprensión de lo que vos estás teniendo en este momento acerca de lo, atención con ese lo que yo estoy diciendo, que es el sentido. Por lo tanto, conocimiento es el sentido del mensaje, información es el canal físico donde queda grabado. Esa es la diferencia. Por lo tanto, en cierta medida lo dijiste bien. Información procesada es el canal físico leído por vos. Leído por vos que incluye tu horizonte, tu historicidad, listo, perfecto. Claro. A la miércoles. Tan clara, ¿no? Si querés la arruino un poco, ¿no? Nicolás. Ahora, lo que quiero preguntar es lo siguiente. Si los precios son eventos únicos y no repetibles, porque son eventos pasados únicos y no repetibles, ¿de dónde saca la información universal para hacer ciencia? Está muy bien. Gracias a Dios la respuesta nunca va a estar clara, pero en principio, un aristotélico le contestaría con la teoría de la abstracción. Y alguien que está más en Husserl le diría, hay una profundización teórica que la inteligencia hace sobre el fenómeno humano concreto. Esa profundización teórica es tratar de captar qué es aquello que se encuentra siempre en cada caso concreto. Eso aquello que se encuentra siempre en cada caso concreto es el sentido universal. Ese sentido universal no es una idea platónica, sino que así como la humanidad está presente y totalmente en todos ustedes, pero ninguno de ustedes se reduce a la humanidad en cuanto tal, porque de lo contrario en ese caso Federico Fernández sería la humanidad. Gracias a Dios no. Entonces, de igual manera, la esencia de lo que es el precio se da totalmente en cada uno de los intercambios comerciales, pero el precio no se reduce a cada uno de los intercambios comerciales, sino que la naturaleza del precio se da en todos y cada uno de los intercambios comerciales. ¿Más o menos? Pero, le reitero, usted tocó uno de los temas más profundos de toda la historia de la filosofía occidental, la relación entre lo universal, lo particular, el conocimiento. ¿Está? La pregunta de Nicolás es cómo profundizar sobre el tema de las expectativas en este caso. Desde Alfred Schutz en adelante, cada relación intersubjetiva en la cual estás actuando tiene la expectativa de que se va a mantener en principio. Por ejemplo, para seguir un ejemplo de Alfred Schutz, cuando vos vas a sacar un boleto en una estación de tren,
tenés la expectativa de que el vendedor de boletos, que a su vez es un rol, va a realizar determinada acción. La expectativa se puede quebrar, ¿ok? Por lo tanto, cada acción humana en todo el ámbito social y en el mercado tiene la expectativa de que el rol del otro en principio va a ser el que vos esperabas. Primer punto. Segundo punto, la valoración subjetiva es en sí misma una expectativa. O sea, ahí habría que profundizar mucho en Lachmann y cómo Lachmann maneja las expectativas en función de la teoría subjetiva del valor. Por lo tanto, como bien enseña tu padre siempre, el precio incluye el precio esperado. Precio es precio esperado. Por supuesto, hay una interpretación del precio de ayer sobre el cual hago una expectativa del precio futuro al cual voy a comprar o vender. Por lo tanto, precio es precio esperado. Este manejo cualitativo de las expectativas habría que profundizar un poco, si es matematizable o no, es un tema en el cual me mantengo abierto, ¿ok? Pero en cualquier caso, si es matematizable, la matemática no va a poder sustituir la noción cualitativa de expectativa como el rol que esperas del otro en la relación intersubjetiva. Lachmann, hay que profundizar mucho a Lachmann, otro gran olvidado, muy injustamente, de la escuela austríaca, para el tema epistemológico, para el tema del resurgimiento de la escuela austríaca en el 74. Lachmann cumplió una función esencial en los 80. Cada 6 meses se iba a NYU y con Israel Kirzner enseñaba escuela austríaca. Y además la teoría del capital, que sabés que yo no estudié, posiblemente vos sí, la teoría del capital de Lachmann, que es importantísima. Así que, back to Lachmann. Hola. ¿Dónde? Acá. Hello. Hola, profesor. ¿Cómo le va? Yes. Acabo de tuitear una frase tuya de la conferencia que es el debate epistemológico en la escuela austríaca está paralizado porque no abandonaron el paradigma del conocimiento de la información. Sí, no se abandonó el paradigma de la información. Entonces, como yo no estuve en el Congreso de 2010, quería pedir, si voy a hacer un breve resumen de por qué a priorismo versus por ahí empirismo o algo así está frenado justamente por no abandonar el paradigma de la información. ¿Qué quiere decir eso? Porque la escuela austríaca no termina de profundizar en lo que podríamos llamar la ontología de la realidad social coherente con la teoría subjetiva del valor. La ontología de la realidad social, suena fabuloso eso, así poder dar una conferencia y quedar como Heidegger. La ontología, impresionante. Bueno, entonces, o sea, ¿qué es la realidad social? Es intersubjetividad. Esto es, la realidad social es cómo se relacionan los sujetos. Pero eso no es algo que puede suceder o no, eso es la naturaleza de la sociedad. Son las relaciones intersubjetivas entre los sujetos, la intersubjetividad. Por lo tanto, la teoría subjetiva del valor no es más que un capítulo de la intersubjetividad y la economía trata sobre un aspecto de la intersubjetividad que es justamente el mercado. Entonces, visto así, la escuela austríaca sale límpidamente para adelante, situada ahí. Visto no así, los austríacos van a tener la tentación de separar entre hechos y conocimientos. Los hechos por un lado y las teorías por el otro, o los conocimientos por el otro. Sin advertir que, más que hablar de hechos, hay que hablar de cuál es la realidad social que es intersubjetiva. Por lo tanto, decir que el valor es subjetivo es lo mismo que decir que el vendedor de boletos de la estación de tren es subjetivo. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que hay, comillas, vendedor de boletos en la estación de tren porque hay relación entre dos sujetos con acciones humanas libres encontradas en una determinada acción, coordinada entre los dos. Esa coordinación da origen justamente al orden espontáneo, ¿no? ¿Okay? Si bien puede haber coordinaciones no espontáneas, que Hayek admite perfectamente. Más o menos va por ahí.
Ante todo quiero aclarar que no soy economista, soy abogado. Soy un Nobel en todo este tema. Bueno, Hayek dice tampoco eran economistas en el sentido de Gracias. Es más, habían estudiado Derecho y Ciencias Sociales. Me interesaría robarles a Hayek. Claro, no era la misma facultad. No, una pregunta sobre el precio. Hice la aclaración porque puedo manifestar ignorancias. ¿Qué hay del precio justo? O sea, ¿existe el precio justo o no existe el precio justo? Y especialmente el precio del trabajo. O sea, el precio del trabajo, interpreto que es el salario. Entonces, ¿cómo se condice todo esto con el precio del trabajo y si no hay implicancias morales o de otro tipo? Decime, ¿vos no tenés hambre? ¿Qué tal si vamos a almorzar? Bueno, entonces... En 3 palabras. Vos sabés que yo, cuando era joven y estudiaba doctrina social de la iglesia, todas esas cosas, y estudiaba doctrina social de la iglesia y todas esas cosas, diferencié entre lo justo ideal y lo justo prudencial en la fijación de los precios desde el punto de vista de la justicia conmutativa en un mercado libre, en ausencia de privilegios e igualdad ante la ley. El precio siempre es justo en el sentido de la utilidad social del precio libremente fijado, utilidad social que está reconocida explícitamente por Santo Tomás como parte de los preceptos secundarios de la ley natural. Entonces, dado que el precio libre es útil a la cooperación social y la cooperación social va definiendo aquellos aspectos de los preceptos secundarios de la ley natural en Santo Tomás de Aquino, entonces el precio libre es justo en ese sentido. Si bien no necesariamente puede ser lo justo ideal, o sea, cuáles son las aspiraciones a las cuales deseamos desde otros puntos de vista tal vez difícilmente definibles. Pero obviamente, por ejemplo, si el salario libre en Uganda es menor que nuestras expectativas de bienestar, entonces ahí tenés que hacer la diferencia entre lo justo ideal y lo justo prudencial. Lo justo prudencial es dejar actuar al mercado para que llegue a lo justo ideal. Y fuera del mercado podés dar todas las ayudas, ONGs, etcétera, etcétera, no Gs, ONG, que quieras. Y Hayek sabe que admitiría, y acá los libertarios se enojan, algunos subsidios por parte de los gobiernos municipales, pero nunca aplicación de salarios máximos. Mínimos. ¿Ok? Entonces, pero te vuelvo a decir, desde el punto de vista de la opinión social de la iglesia que vos manejás, lo que es útil a la cooperación social forma parte de los preceptos secundarios de la ley natural. Si el precio libre es útil a la cooperación social, la conclusión se determina. Vos me pediste 3 palabras. Sí. Hola, profesor. Yo tampoco soy economista y Yo tampoco. empecé hace poco a estudiarlo. Por eso me gustaría que hablase un poco más sobre el cambio de la escuela austríaca al neocantismo, sus causas y implicaciones. Por favor. Sí. La epistemología de la escuela austríaca fue fuertemente afectada por el neocantismo de Mises y Hayek, para bien o para mal, pero es un tema histórico ya, ¿no? Por el lado de von Mises, porque von Mises hereda el neocantismo de Max Weber, a pesar de que Warren sostiene con razón de que los textos de von Mises son ambivalentes y hablan a veces de las esencias, cosas que podrían ser interpretadas en un sentido aristotélico, en eso Warren tiene razón. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la intención del autor, en qué estaba pensando von Mises, me parece que estaba pensando más bien en los tipos ideales, que no son lo que las chicas quieren,
en los tipos ideales que venían de Max Weber, o sea, las tipologías ideales en las cuales había pensado Max Weber. Ese neocantismo le impide a von Mises abrirse a otras bases epistemológicas, como por ejemplo Aristóteles, neoescolásticas o Edmund Husserl, que para la escuela austríaca son muy importantes. Y en el caso de Hayek hay algo similar. Hayek, que llega a su máxima conciencia de la importancia de la hermenéutica, sobre todo en el ensayo, en el ensayo Scientism and the Knowledge of Scientism and... Sí, me olvidé el ensayo. Bueno, pero empezaba Scientism, ¿no? De 1942, ahí Hayek llega a decir que la subjetividad es el punto más importante de toda la escuela austríaca de economía y por lo tanto está a un punto ahí, está a un átomo del tema de la intersubjetividad que venía del lado de Husserl. Pero Husserl hablaba de las esencias y para un neokantiano eso es indigerible, perdón, es imposible de entender. ¿Está? Por lo tanto, lo que yo estoy proponiendo es que a esas comprensibles imposibilidades que Hayek y Mises tuvieron de abrirse a otros paradigmas epistemológicos, Aristóteles, neoescolásticos, fenomenología de Husserl, hermenéutica basada en la fenomenología de Husserl, nosotros ahora estamos en perfecta libertad de agregarle todo eso sin quitar de Mises y Hayek algo que forma parte del corpus de la escuela austríaca, a saber, la praxeología en el caso de von Mises, también como parte de interpretación de los fenómenos complejos, y la teoría del orden espontáneo en Hayek, también como interpretación de los fenómenos complejos. Y en ese sentido, ahí sí, Hayek y Mises dieron en la tecla de un tema hermenéutico fundamental. Ambos se dieron cuenta de que los fenómenos complejos son ininteligibles si no hay una teoría que permita entenderlos. Y eso es hermenéutica, eso es teoría de la interpretación. ¿Está? ¿Qué sucede, por supuesto, también en ciencias naturales? ¿Okay? Como el mismo Popper se dio cuenta, pero luego como se puso a pelear con Kuhn. ¿Ok? Bien. Impertérrito. Tu flema británica es popperiana, claro. Había una pregunta. ¿No crees que podrían ser graves las consecuencias? O sea, yo no adhiero a considerar que el rol de la ciencia es hermenéutico, pero supongamos, creo, por ejemplo, el estudio de las esencias, de las ciencias naturales, creo que es algo bastante difícil de sostener. Entonces no habría un hiato, un divorcio extremadamente grande, o sea, y se caería, que bueno, quizás no es un error, pero se caería en un dualismo metodológico total del cual es imposible volver. No, es que tenés razón, las hipótesis de las ciencias naturales no van a las esencias de los fenómenos físicos. En eso tenés razón. Y por lo tanto, la hermenéutica de las ciencias naturales no pasa por la interpretación del sentido de las acciones humanas intersubjetivas. Así que tenés toda la razón. La hermenéutica en ciencias naturales entra por el lado del contexto de descubrimiento de las hipótesis, siguiendo la línea de Alexander Poiré, que fue discípulo de Edmund Husserl, que vos sabés que es la mejor influencia en Thomas Kuhn, y eso es una manera de entender a Thomas Kuhn. ¿Ah? Y por el lado de Popper recupera la noción importantísima de que debe haber una base filosófica, teorética, que dé origen a las hipótesis en las ciencias naturales, cuando advierte que los llamados hechos en ciencias naturales se interpretan según teorías. Pero esas teorías, claro, no son esencia de fenómenos intersubjetivos, son hipótesis que tratan de explicarnos fenómenos físicos mucho más alejados de la inteligencia humana, porque son fenómenos físicos de la materia y que no son acciones humanas entendibles por fines intersubjetivos. Por lo tanto, si vos quisiste hablar de cierto dualismo entre ciencias naturales y ciencias sociales, yo te lo sigo aceptando por ese lado. Efectivamente, la física no define en el sentido que puede definir la economía.
Nos hicimos más amiguitos. ¿Sí? O sea que podemos avanzar. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna de esas últimas preguntas que yo contesto en 45 minutos? Si no, muchas gracias, Gabriel.